Respetables hermanos y hermanas, hoy es el día del Señor, día de alabanza a nuestro Dios, día de honrarle. Gracias damos a Dios que podemos dedicarnos a adorarle, y una parte de la adoración es transmitir su palabra, y voy a continuar pues en esta parte que corresponde a los mensajes del día del Señor. Les recuerdo, estoy enseñando acerca del libro de Génesis. Estamos en el capítulo 21. Ya hemos visto 5 lecciones de este capítulo y ahora vamos a ver las partes 6 y 7. Ahora vamos a comenzar con las lecciones de aplicación hacia nosotros, o sea, el relato que se nos presenta a nosotros. Pero siempre vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Padre eterno, una vez más te damos las gracias porque nos permites por este medio el ser transmisores de tu divina palabra. Que lo que se diga de parte de tu servidor sea edificante y sea para honrarte a ti. Sirva para el crecimiento de la hermandad. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les he dicho, pues ahora vamos a ver las lecciones de aplicación. Y vamos a ver en primer lugar en esta clase, parte número 6, a Abraham como el pacificador. Que estas lecciones las vamos a estar basando también en el capítulo 20 y 21. Dios siempre ha deseado que su pueblo se componga de pacificadores, y Jesús bendijo a tales individuos. Él dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Esto no quiere decir que debamos buscar la paz a cualquier precio, ni que tampoco sugiere que debamos comprometer nuestros principios a fin de tener paz. O sea, no voy a adaptarme a doctrinas erróneas solo por estar bien con las personas. No es necesario que siempre seamos pasivos. Tenemos que resistirnos al mal que pueda poner en peligro nuestra vida o también la de nuestra familia y también la doctrina de nuestro Señor. El apóstol Pablo escribió: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Note que se dice si es posible, es decir, habrán situaciones que serán difíciles para poder nosotros estar en paz con todo el mundo. Pero también hay una recomendación. Dice que no intenten vengarse personalmente. Los pacificadores le dejan la venganza a Dios. Y en Romanos 12, 18 y 19 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Desde tiempos antiguos, cuando no existía ninguna agencia gubernamental o el gobierno era incapaz de proteger a su pueblo y castigar a los malhechores,
quiero que me acompañen en esta lectura que dentro de la iglesia es conocida, pero que muchas veces puede ser ignorada. Dice en Romanos capítulo 13, versos 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bueno, también Dios usó a individuos o a grupos para ejecutar su venganza. Noten lo que tenemos desde la página de Génesis en el capítulo 9, recordando los versos 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Hablando de Abraham como el pacificador. Abraham fue un pacificador, aunque no siempre de la manera correcta. Por temor a su propia seguridad, mintió sobre su esposa en al menos 2 ocasiones. Lo hizo con Faraón en Egipto. Ya hemos estudiado bastante esto. Y nuevamente con Abimelech de Gerar. Ya también hemos estudiado bastante de esto, que respectivamente está comprendido capítulos 12 y capítulo 20. Estaba dispuesto a sacrificar a su mujer a los deseos de estos 2 reyes paganos en lugar de poner su propia vida en peligro. Como hemos visto, Abraham, por decirlo así, era un cacique rico, un jeque, decíamos en la clase anterior. Incluso en sus primeros años tuvo un ejército privado de 318 combatientes, que también ya lo hemos estudiado en Génesis capítulo 14. Y podríamos decir que su número habría podido haberse duplicado a lo largo de los años. Y por lo tanto es dudoso que cualquiera de estos gobernantes hubiera deseado ir a la guerra con él por Sara si él se hubiera negado a sus peticiones. Sin embargo, adoptó el enfoque cobarde y mintió para salvarse a sí mismo. Por otro lado, en el capítulo 14, Abraham mostró coraje cuando 4 reyes del este invadieron el valle del Jordán. Derrotaron una coalición
de 5 reyes y se llevaron a muchas personas cautivas, incluyendo a Lot y su familia. En ese momento, Abraham ya había iniciado, por decirlo así, una alianza que era contraria, o una alianza, mejor dicho, una alianza defensiva con 3 hermanos amorreos y su pueblo. Aunque sus fuerzas combinadas no eran grandes, podrían obtener la victoria si la planeaban de una manera inteligente. Por lo tanto, lanzaron una emboscada sorpresa durante la noche y derrotaron la fuerza militar superior de los reyes orientales, recuperando tanto a los cautivos como sus posesiones. En este caso, Abraham tuvo que ir a la guerra a fin de salvar a Lot, su familia y otras víctimas de la agresión. Se convirtió pues en el pacificador, luchando y ganando una batalla muy decisiva. Podemos ver pues que el llamado a las armas en este capítulo 14 de Génesis fue evidentemente una excepción a la regla. No leemos de ningún otro incidente como este en la vida del patriarca. Cuando Abimelech y Ficol se le acercaron para hablar de un pacto de no agresión y garantizar la paz entre el pueblo de Abraham y los filisteos, el patriarca accedió rápidamente al mismo. Exigió una sola concesión: el retorno de un pozo que sus hombres habían cavado, a lo que el rey acordó. Y vemos que la propuesta pues de un tratado de este tipo a Abraham de parte de Abimelech era inusual, porque sugiere que temía, mejor dicho, la creciente fuerza del séquito de Abraham y reconocía que Dios estaba con el patriarca en todo lo que hacía. Recordemos lo que nos dice el verso 22 de este capítulo 21. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Entonces, Abraham no comprometió su fe al hacer un pacto de paz con este rey pagano, como hicieron algunos de los últimos reyes de Israel y Judá. Por el contrario, vemos que cuando el patriarca y Abimelech completaron su tratado, adoraron a Jehová, el Dios eterno. Miren lo que dice, recordando el verso 33 de este capítulo 21. Y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. La vinculación del pacto de no agresión, o sea, un tratado de paz, pues, y el culto del verdadero Dios sugiere que Jehová estaba bendiciendo a Abraham como un pacificador. Jesús vino al mundo como el príncipe de paz. Esto vamos a analizarlo desde el punto de vista de la llegada de Jesús. Dice en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y también durante su nacimiento un ángel anunció diciendo: y en la tierra paz. Lucas 2:14. Vemos pues que la paz de Cristo
no se logró con ejércitos que participaran en una destrucción sin sentido, matando, esclavizando y aplastando a las personas en su misión. No se dio así. Cuando Jesús entró en Jerusalén para comenzar la última semana de su ministerio, no iba montado sobre un caballo de guerra ni sobre un carro militar, sino sobre un asno, una bestia de carga. Hizo así en cumplimiento de Zacarías 9, 9 y 10, que dijo que él había de quebrar el arco, el caballo y destruir los carros de Jerusalén y hablar paz a las naciones gentiles. Leamos la cita directamente en Zacarías 9, versos 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que no era el tipo de Mesías, o sea, rey, pues, como esperaban, que los judíos querían o esperaban los romanos. Noten lo que dice, vamos a leer ahora, pasándonos al Evangelio de Juan, capítulo 18, los versos 33 al 38. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Jesús también les prohibió al pueblo de Dios salir y propagar su reino con la espada. Miren lo que les expresó leyendo Mateo 26, 52. Entonces Jesús les dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús no vino a destruir a sus enemigos, sino a buscarlos y a salvarlos. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo hizo ablandando sus corazones al tiempo que moría voluntariamente por los pecados del mundo. En Juan capítulo 1, verso 29 nos dice: el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque de tal manera, vamos a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el poder atrayente de la cruz, el poder desatado de una manera nueva y diferente por un Salvador crucificado. Miren lo que nos expresa el apóstol Juan en el capítulo 12 de su Evangelio, versos 31 al 33. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Sin embargo, la cruz no fue un fin en sí misma, más bien constituyó el medio para un fin. Al morir, Jesús demostró que la muerte no tiene la última palabra. Su gloriosa resurrección a la vida marcó el comienzo de una nueva era, el reino mesiánico de la paz. Y por eso es que vemos que el mensaje de la gran comisión es el Evangelio, o sea, las buenas nuevas. El Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Vamos a consultar en el libro de los Hechos, capítulo 10, y vamos a leer de este capítulo los versos 36 hasta el 43. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10, 36 hasta el 43. Las personas que están en guerra dentro de sí mismas, o sea, internamente, pues, con sus semejantes, con los enemigos o con Dios, tienen un Salvador que es Él mismo nuestra paz. Mire, vamos a leer en Efesios capítulo 2, versos 13 al 18. Y yo le pido que le ponga cuidado cuando menciona la palabra paz. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Luego nosotros vemos pues que él trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo, cuando les escribió a los hermanos en Filipos, les dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Volviendo pues al objeto de este estudio, viendo a Abraham como el pacificador, la paz de Abraham y otros, o la paz mejor dicho, que Abraham y otros probaron en épocas pasadas, fue únicamente un anticipo tenue de la paz última que Jesús, o sea, la simiente, o sea, descendiente prometida del patriarca. Mire, vamos a leer en Gálatas, vamos a leer, retenga los versículos que les voy a decir, 8, 16 y luego 26 al 29. Leamos el 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a tu simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pues todos sois hijos de Dios. Y luego pasemos, como les dije, a los versos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí, hermanos? Que cuando yo les estoy diciendo a ustedes que la paz que Abraham y otros probaron en épocas pasadas fue únicamente un anticipo tenue de la paz última que Jesús, la simiente prometida del patriarca, proporciona a todos sus descendientes espirituales ahora y por siempre. Esa es la realidad y ese es el mérito que nosotros tenemos que entender en relación con Abraham, visto desde este punto de vista como pacificador. Yo voy a parar acá en esta primera parte que les he presentado y dentro de unos 30 minutos a lo sumo vamos a continuar con la segunda parte, o sea, la lección número 7 de este tema de la tirantez que se dio entre Isaac e Ismael. Que Dios bendiga su bendita palabra, que Dios bendiga a cada uno de ustedes también, pero antes tengamos siempre una oración. Padre Celestial, dámoste las gracias porque nos ayudas, Señor, a ser hombres de paz. Nos das todas las directrices que a través de lo que nosotros aprendemos en tu divina palabra, que
seamos hombres que construyamos la paz, pero la paz espiritual, la paz que procede de nuestro ser interior a través de moldearnos por medio de tu divina palabra. Gracias por ello, Señor. Te lo agradecemos y te lo suplicamos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.